Iglesia, muy buenas tardes. Qué bueno tenerlos hoy de nuevo por acá y vamos a empezar este servicio dominical escuchando la voz de Dios en este Salmo 139. Lo vamos a leer del primero al 6, del versículo 1 al 6. Lo voy a leer. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno Señor, tú que conoces todos nuestros pensamientos, te ruego que examines nuestro corazón, Señor, y que saques todo lo que te está quitando tu lugar, Señor. Te ruego que perdone nuestro pecado y que perdone nuestra falta y compromiso en buscarte en tu palabra, Señor. En este tiempo de predicación, Señor, ruego que nos quites cualquier distracción que nos impida escucharte y meditar en tu palabra, Señor. Entregamos este tiempo. Amén. Bueno, Iglesia, vamos a pasar a un tiempo de adoración. Espero que sigan conectados con nosotros. Recuerden que somos el Rey de Itagüí y puedes encontrarnos también en redes sociales como el Rey de Itagüí en Instagram, Facebook y YouTube.
que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Dice en el libro de Mateo, es el libro que nos ha propuesto el Redil para estudiar en casa, hacer nuestros devocionales. En el capítulo 22, versículo 18, pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrame la moneda que usan para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Al César, contestaron. Bien dijo. Entonces, den al César lo que pertenece al César y a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Vamos a orar para que nosotros tengamos la ofrenda correcta a la persona correcta en este tiempo de diezmos y ofrendas. Señor, muchas gracias por tu santa y tu divina palabra. Gracias, Señor, porque todo lo que hacemos, Señor, se trata de ti.
y se trata de hacerlo para ti, para tu honra y tu gloria. Por eso en tu palabra dice que hay que dar a César lo que es de César y a ti lo que te pertenece a ti, a Dios lo que es de Dios. Señor, tú conoces nuestro corazón en el momento de ofrendar, pero también conoces nuestro corazón en el momento en que estamos viviendo cada situación, Señor. ¿A quién acudimos? ¿A quién buscamos? ¿Hacia quién nos direccionamos? Guíanos, Señor, para que demos la ofrenda a ti, Señor, y que recordemos que siempre es para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por los dadores alegres en esta mañana. Gracias por el amor que tienes para con ellos. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, Dios les bendiga y recuerde que todo lo que hacemos es para nuestro Señor, para Jesús. Hola niños y niñas de El Redil Junior. Yo soy su nueva profesora Paola y estoy muy contenta de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir conociendo a Abraham y todas las aventuras de fe que vivió con Dios. Vamos a leer en Génesis capítulo 12 desde el versículo 27 hasta el versículo 31. Dice: esta es la historia de Terac, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terac aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril y no podía tener hijos. Terac salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Terac a los 200 años de edad. Bueno, niños, entonces hoy estamos leyendo cómo Abraham salió de donde vivía con su papá, con sus hermanos, con su sobrino, con su esposa. Él no estaba muy feliz, de pronto estaba preocupado, no sabía qué iba a pasar con su vida. Y así nos podemos nosotros muchas veces sentir si nos ha tocado salir del barrio donde vivimos o si nos ha tocado salir incluso de la ciudad o del país donde vivimos. Muchos de ustedes han tenido que vivir esta aventura. Sin embargo, Dios siempre estuvo con Abraham y con su esposa Sara. Y ellos estaban siempre protegidos por él. Entonces cuando llegaron a Harán, ahí se quedaron y ahí se murió su papá Terac, el papá de Abraham. Y ahí se quedó Abraham hasta que Dios después vuelve y lo llama para que por fin vaya a Canaán. Esa historia la vamos a ver más adelante. Lo importante de esto es que debemos siempre confiar en Dios, porque Dios sí conoce nuestro futuro. Muchas veces no queremos salir de donde estamos viviendo o nos ponemos muy tristes y es normal. Pero Abraham así desarrolló su fe y por eso luego lo llaman el padre de la fe, porque Dios en todas las aventuras que vivió con él lo ayudó a desarrollar mucha fe. ¿Y qué es fe? Es creer en Dios, es tener confianza en Él, es tener todas las esperanzas puestas en Él. Y a eso es lo que te invitamos hoy, a que así como Abraham, tú tengas mucha fe y confíes en que Dios, sea en el lugar que tú vivas o donde tú estés, siempre va a estar contigo. Bueno, entonces yo les
creé una pequeña cancioncita para que ustedes se la aprendan muy juiciosos y la canten. Dice así: Abraham tuvo mucha fe porque siempre creyó en Dios. Y así como él, yo también tendré, porque Dios me salvó. Mira cómo es de linda y habla de la fe que tuvo Abraham y que yo también, como niño y niña de Dios, voy a tener mucha fe y voy a creer que siempre Dios va a estar conmigo. Y otra cosita, vamos a hacer una investigación y le vamos a decir a nuestros padres que miren en internet el mapa de donde Abraham salió, que se llama la ciudad Ur de los Caldeos, hasta donde tuvo que pasar para llegar a Canaán. Dile a tu papá que te lo muestre en internet para que conozcas todo el trayecto que tuvo que vivir ese hombre de fe con su familia. Bueno, niños, es todo. Vamos a quedarnos con una pequeña manualidad que nos va a hacer otra amiguita y que disfruten mucho esta semana, siempre confiando en Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque sabemos que en cualquier lugar tú estás con nosotros. Tú siempre nos acompañas, nos guardas, nos proteges y nos guías. Tú conoces nuestro futuro y por eso hoy decidimos confiar en ti. Te pedimos que nos ayudes a no tener miedo y a seguir esperando en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao, niños. Del Redil Junior. Mi nombre es Alba Marina y voy a acompañarles este día en realizar una hermosa manualidad de la historia que acaba de contar nuestra hermana Paola. Rápidamente le voy a decir qué vamos a necesitar. Y necesitamos unos palitos de helados lavados, reciclados, papel y estas alambritos o cuerditas para amarrar. Seguidamente colores o marcadores de colores y pega. Rápidamente les cuento, vamos a unir estas dos en un extremo, vamos a amarrarlo muy justo, muy apretadito, lo amarramos rápidamente. Bueno, rápidamente porque yo lo tengo que hacer, aunque aquí ya tengo uno listo. A estos unidos tenemos que hacer dos. Vamos a colocarle un palito en la parte superior, haciendo esta estructura que tenemos acá. Aquí sí voy a unir para mostrarle cómo queda mi tiendita. La tiendita en la que la familia de Abraham tuvieron que estar en la ciudad, en el pueblo, en el campo en donde tuvieron que habitar cuando salieron de su tierra a la tierra prometida. Así queda la tiendita. Necesitamos un pedazo de hoja, un trozo de papel, el cual vamos a escribir y decorar nuestro versículo que hemos memorizado o que vamos a memorizar. Le colocamos un poco de pega en la parte del centro y pegamos a nuestra tiendita. Con esta tiendita vamos a obtenerla en nuestros nocheros para ver y memorizar el versículo que dice: ahora no podemos verlo al Señor, sino que vivimos sostenidos por la fe. En 2 Corintios 5:7 podemos memorizar nuestro versículo. Aquí también tengo a dos muñequitos, el cual es Abraham y Sara. Podemos pegarlo también acá y así quedaría muy lindo. Espero, niños, que puedan gustar y degustar con familia esta hermosa manualidad. Que tengan buen día.
Muy buenas tardes. Hoy continuamos con esta serie de exposiciones Crece y Multiplícate, basada en los primeros capítulos del libro de Hechos. Y el capítulo de hoy es un capítulo interesante y quiero comenzar orando. Antes de pasar a entrar al tema, quisiera que orásemos. Me acompañes en oración pidiéndole a Dios dirección, que su gracia, su palabra nos hable, sobre todo entendimiento para comprender qué es lo que Dios nos quiere comunicar esta tarde. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que revelas de una manera tan preciosa para nosotros, tan instructiva, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces en nuestras distracciones, Señor, en el calor de la tarde, Señor, tal vez por estar demasiado cómodos en las casas o con cosas en el medio, Señor, no podemos apreciar esa riqueza de tu palabra, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, esta tarde a enfocarnos, Señor, en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Necesitamos oír tu voz, Señor. Que podamos entender que esto es algo de vida o muerte, Señor. Que escucharte es vida, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Todos siempre anhelamos querer formar parte de algo importante. Queremos hacer historia, de alguna manera. Algunos quieren hacer historia a través de sus hechos y a través de sus experiencias, y anhelan fundar una gran empresa o llegar a ser un artista. Todos queremos dejar huella. Pero hay otra manera en la que más nos identificamos con el hecho de formar parte de algo, y es ser testigos. Ser testigos de algo histórico es algo muy atractivo. Es por eso que cuando, por ejemplo, se hace la demolición de un edificio, la gente quiere estar allá. Yo no he sido testigo de grandes eventos históricos, aunque recuerdo uno en el que estuve hace unos 8 meses. Fue algo muy sencillo, pero fue histórico. Hace 8 meses, desde el Centro Espacial Kennedy lanzaron un cohete Falcon 9 con una nave espacial que iba a la Estación Espacial Internacional. Iba con 2 astronautas americanos. Era el primer lanzamiento después de unos 11 años, después de casi una década más o menos, de no lanzar astronautas norteamericanos desde Estados Unidos. Y fue algo que fue televisado. Millones de personas lo vieron a través de internet. Así fue como yo lo vi. Me hubiese gustado estar presente, pero no pude. Estábamos en plena pandemia. Y fue un lanzamiento que duró 3 minutos. Eso sí, la preparación, hubo un primer intento y fueron horas viendo. Un miércoles, si no me recuerdo, todo el preparativo del lanzamiento para después ver cómo desmontaban todo y salían los astronautas. Y volver a salir al sábado siguiente. Y después de horas de preparación, de ver cómo conectaban el cohete y todo, y lo preparaban, el cohete tardó 3 minutos en despegar y 10 minutos en llegar a la órbita, y ahí terminó todo. Pero fue algo histórico. Y todos queremos siempre participar de algo así. Nos gustaría poder decir: yo estuve allí, yo conocí a esa persona, yo fui testigo de ese evento. Quiero decirte una cosa importante. Si eres creyente, puedes ser testigo de cosas impresionantes. Puedes ser un testigo presencial del poder de Dios. Puedes ser un testigo de las maravillas del poder de Dios. Y quiero invitarte entonces a que con ese pensamiento vayamos a Hechos capítulo 2, que narra en los versos del 1 al 12 uno de los hechos más poderosos de la historia de la iglesia. Un hecho que hoy nosotros podemos ver en este pasaje, pero que nosotros también podemos vivir. Podemos ser testigos presenciales, no solamente testigos como el que lee la historia, sino testigos presenciales del poder de Dios. Así que quiero invitarte a que vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 2, y pensemos en cómo prepararnos para ser testigos o para vivir el poder de Dios en nuestras vidas. Este pasaje nos va a ser muy útil para eso. Leo a favor de ustedes Hechos capítulo 2, versos
del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las naciones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Este capítulo 2 de Hebreos se puede decir que es el capítulo, muchos autores dicen que es el capítulo fundacional de la iglesia. Aquí nace la iglesia, que es la iglesia donde recibe la aprobación divina para ser iglesia y cumplir con su misión, porque se está cumpliendo la promesa de Dios, que Él les había dicho: esperen, alto, quédense aquí, pero cuando llegue el Espíritu Santo, salgan y cumplan la misión. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. La iglesia en movimiento, la iglesia que somos hoy, nace en este momento. Y este es un momento en el que la iglesia es testigo del poder de Dios derramado, el poder prometido en los profetas, el poder que cumple la promesa, el propósito de Dios por él, que encarnó a su Hijo, ocurre aquí. Y uno piensa en este pasaje y ve este derramamiento de poder, y quizás una pregunta que debería ser apremiante en tu vida, debería ser: ¿tú estás preparado para vivir el poder de Dios de esa manera? Yo sé que mucho de lo que se predica hoy gira en torno al poder de Dios. La idea del poder es fascinante para nosotros. Iglesias, a veces y de manera inescrupulosa, atraen gente ofreciendo poder. La pregunta es: ¿estamos realmente preparados para vivir en ese poder de Dios? ¿Tu vida está dirigida a experimentar y vivir ese poder de Dios? O tal vez hay cosas que están impidiendo que estés preparado. Puede haber dolor, dudas, preguntas, puede haber incluso que ignoras sobre la Biblia y dices: sí, yo quisiera saber más del poder de Dios, pero no sé cómo acercarme a la Biblia, no sé cómo estudiar. ¿Cómo podemos prepararnos para vivir en el poder de Dios? En este pasaje encontramos un grupo de creyentes que estaba preparado para ese momento. Era un grupo de creyentes que, en obediencia, tal como lo vimos el domingo pasado, esperaba ese momento. Y podría decirles, y es el plan con el que voy a exponer este mensaje, que he titulado Prepárate para vivir el poder de Dios. Hay 3 cosas que demuestran cómo esta iglesia, cómo este grupo de 120 personas en un aposento alto, que todavía tienen miedo a los judíos, que todavía deben tener algunas dudas, que han dado unos pasos, sí, acaban de elegir al sucesor de Judas, el domingo pasado lo vimos, pero que siguen orando, que siguen preguntándole a Dios: Señor, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo este grupo demuestra estar preparado? Y eso nos puede servir. Y hay 3 características aquí que hablan de estar preparados para vivir el poder de Dios.
Y son 3 cosas que deberías hacer. Debes estar en el lugar correcto. Debes estar en el momento correcto. Y debes tener propósitos correctos. Esas 3 cosas, estar en el lugar, en el momento y tener los propósitos, es lo que quiero que veamos en esta mañana, que podamos, en esta tarde, que podamos ver o pensar, si yo quiero estar preparado para vivir en el poder de Dios en este 2021, si quiero pertenecer a una iglesia que está preparada para vivir en el poder de Dios, yo debería estar caminando en estas 3 cosas. Buscar el lugar correcto, tener el momento correcto y tener los propósitos correctos. Pensemos la primera. No voy a ser aquí muy extenso porque en cierto modo hablé mucho de eso el domingo pasado, pero debes estar en el lugar correcto. ¿Y qué están haciendo los discípulos? ¿Qué es lo que están haciendo en ese momento? Pues están orando. Ellos están haciendo lo mismo que hacen al final del capítulo 1. Se han reunido en torno a un aposento, a una identidad como grupo. Están ya reconociendo el liderazgo de los apóstoles, de Pablo, se están organizando y se dedican a la oración. Estar en el lugar correcto, ser un cuerpo, ser una iglesia. Si quieres de verdad experimentar el poder, vivir el poder de Dios, tienes que estar en el lugar correcto. Y el lugar correcto es la iglesia. No hay otro lugar. No puedes ver la gracia de Dios, no puedes experimentar plenamente el amor de Dios, no puedes experimentar plenamente el crecimiento de Dios si estás fuera de la iglesia. Necesitas estar en el lugar correcto. Piensa un momento en algún discípulo que tal vez dijo, saben, yo soy Galileo, las grandes ciudades, ese aposento ahí, todo el mundo apretujado y yo amo Galilea, el mar, yo quiero mi casita, yo mejor me voy y yo mantengo correspondencia con estos amigos y voy a estar allá, me dedico a la pesca, eso es mi habilidad natural. Y cuando pase algo, ahí estaré yo. Yo voy a estar pendiente. Yo sigo creyendo que Jesús es el Señor, pero yo creo que tengo un mejor lugar. Esa persona no hubiese sido testigo, no hubiese estado en el aposento alto, no hubiese visto la manifestación del poder de Dios. Nosotros somos similares a esta ilustración cuando nos paramos en esas posturas tan típicas de decir, sabes, yo creo en Dios y creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero no tengo tiempo para estudiarla y, sabes, no me gusta mucho la iglesia y yo prefiero estudiar por mi cuenta y me puedo conectar a un buen plataforma de estudios bíblicos y puedo ver muchos predicadores por internet y yo puedo hacer las cosas a mi manera y yo no diezmo, pero yo doy a fundaciones y yo ayudo a la gente y yo hago el bien a mi manera y yo me esfuerzo por ser bueno. Y uno dice, bien, desde el punto de vista humano estás viviendo bien, pero no te estás preparando para vivir el poder de Dios, porque por ahí solo quizás vas a recibir un poco de gracia común. Pero la gracia del Evangelio solo se da en la comunidad de una iglesia. Eso es algo que Lucas va a enfatizar a través del libro de Hechos. La vida de la iglesia es importante. Si quieres adelantarte en las lecturas en Hechos, vas a ver que se repite una y otra vez palabras como estaban juntos, crecían, tenían comunión, compartían. La vida de la iglesia es importante, el lugar correcto es importante. No vas a estar preparado para vivir el poder de Dios en tu vida hasta que llegues al lugar correcto. Y el lugar correcto es una comunidad de fe. Y no te estoy diciendo que te debes meter en todos los programas de la iglesia, que debes aprenderlo todo. Debes empezar por pertenecer, por hacer el firme propósito en este tiempo de decir, hey, no me alcanza para los pasajes, o estoy muy lejos, estoy enfermo, voy a conectarme. Pero voy a buscar ser parte de este grupo. Intentaré ir por lo menos una vez al mes o cuantas veces pueda a la reunión dominical. Intentaré conectarme a los grupos de vida, esos grupos en los que estamos estudiando la palabra, pero yo quiero pertenecer, yo quiero estar ahí. Yo quiero formar parte de ese grupo.
Estos hombres fueron testigos del poder de Dios porque estaban juntos en el aposento alto. Tú quieres vivir el poder de Dios, tienes que pertenecer a la iglesia. No importa cuánto intentes de racionalizarlo, no importa cuántas excusas busques. Es que en aquella iglesia el pastor me miró feo, es que en esa iglesia los hermanos son hipócritas. ¿Sabes? Entiendo totalmente si estás en esa posición. La iglesia no es perfecta, pero es el medio con el que Dios quiere bendecir a las personas y a la tierra. O sea, no hay otro, no hay alternativas. Puedes buscar en toda la Biblia y nunca vas a encontrar que hay un plan B. El Señor decidió morir y llamar a la iglesia como su esposa. Si tú quieres vivir ese matrimonio, esa bendición, tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. Así que lo primero, debes estar en el lugar correcto. Debes estar parado en la vida de la iglesia. Así que te invito a que te conectes, más allá de simplemente darle clip a tu dispositivo electrónico y verme en un video, que te conectes verdaderamente. Tenemos tiempos de oración, estamos intentando reunirnos en oración, unas 3 veces a la semana. Estamos iniciando nuevamente estos grupos de vida para estudiar la palabra. Pronto vamos a estar hablando de un entrenamiento para empezar a tener una visión de cómo crecer a través de estos grupos. Hay grupos de discipulado. El domingo pasado dejaba una tarea de busca una persona para que ores y compartas algo en lo que quieras crecer en tu fe. Eso es conectarte a la vida de la iglesia, participar con otros, caminar con otros. Pero la segunda cosa que vemos aquí es que ellos estaban en el momento correcto. Era el día de Pentecostés. Y esto, aunque los discípulos no están haciendo nada, y quiero empezar aclarándolo, tú no puedes hacer nada para que ocurra el momento correcto. Los discípulos no podían hacer nada. Ellos no estaban sentados en ese aposento diciendo, oh Espíritu Santo, ven ya, oh Espíritu Santo. No, seguramente estaban clamando algo así como, Señor, ¿cuándo vas a cumplir tu plan y tu propósito? Señor, ¿cuándo vas a derramar? Pero ellos no están invocando como algunas iglesias que quieren vender la idea de que si tú vas a la hora específica, al culto específico, Dios se va a derramar solo ahí. No puedes provocar la venida del Espíritu Santo. Pero tienes que saber que el momento correcto sí está en las manos de Dios. Muchos de los judíos que están aquí están en Pentecostés. Y es interesante que esta es una de las fiestas, no era la de las fiestas más importantes del calendario judío. Habían 3 grandes fiestas: la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Pero muchos de estos judíos habían estado en la Pascua, es decir, habían sido testigos de la muerte y crucifixión de Jesús. Quizás lo habían oído predicar en sus últimas semanas en Jerusalén. Y como muchos de estos judíos vivían lejos, se menciona cantidad de ciudades y zonas que estaban lejos, por lo general ellos solían ir a la Pascua y quedarse los 50 días que pasaban entre la Pascua y Pentecostés. Una manera de decir, bueno, 2 por 1. Voy, disfruto las 2 fiestas y después vuelvo a mi casa. Allá no existían aviones, el viaje era inseguro, así que cada año que ibas a Jerusalén, a la ciudad donde estaba la fe de estos judíos, su identidad, podía ser el último. Así que Dios elige el mejor momento para manifestarse. Es lo suficientemente cercano entre la Pascua y Pentecostés, o la fiesta de la cosecha, entre otros nombres que tenía. Pasaban 7 semanas, unos 50 días. Era el siguiente sábado, después de 7 semanas de la Pascua. Así que estos judíos están congregados naturalmente. Hay una razón, el Señor ha levantado ahí un plan para unir. Pero además estos son judíos que vienen de otras naciones haciendo su peregrinación, así que tienen diferentes idiomas. Y ahí está la clave por la que la manifestación del poder de Dios aquí es hablar en lenguas. No es la única, es la que el Señor elige para el momento preciso. Quizás
para nosotros el poder de Dios no lo vamos a vivir con una manifestación de lenguas. Quizás lo vamos a ver con una manifestación de creatividad para pastorear en medio de la pandemia al que sufre. Quizás lo vamos a ver con creatividad para hacer negocios que hagan crecer el reino de Dios. Dios es libre y soberano de crear los momentos. Pero no solo eso. Muchos de esos judíos, y las traducciones dan a entender que hay por lo menos 3 grupos de judíos aquí. Están unos que vienen de afuera, son peregrinos, los que vivían en Frigia, Panfilia, Capadocia, Persia, etc. Ellos vienen a la fiesta porque era parte de las leyes y era parte de la vida del creyente ir y cada cierto tiempo estar en las fiestas, en el templo, algo muy importante. Otros posiblemente eran retirados, hombres que pertenecían a la diáspora y se habían ya retirado, comerciantes de diferentes oficios, y elegían pasar sus últimos días en Jerusalén, porque era importante para ellos morir en su tierra y ser enterrados cerca del templo. Entonces muchos nacieron, hicieron su vida, no sé, en el Ponto, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y ya están viejos, saben que ya es hora de jubilarse, de retirarse, y viajan a Jerusalén y viven allá. Y están los judíos nativos, que ya hablaré de ellos. Pero estos 2 grupos tienen diferentes idiomas, y eso era una barrera lingüística posiblemente para ellos, que quizás hablaban mejor las lenguas de sus lenguas maternas. De hecho, en el verso 8 ellos mismos lo dicen: nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna. Y sabemos que nada como nuestra lengua materna. Podemos hablar otros idiomas, pero es nuestra lengua materna, la lengua del corazón. Y ahí el poder del Espíritu Santo está creando un momento en el que esa gente puede recibir la palabra en su lengua materna. Eso para nosotros puede ser desarrollar ministerios que le hablen al corazón de nuestra ciudad. No ministerios copiados de otros lados. No porque funcionó este ministerio en esa iglesia de allá, un ministerio que le hable al corazón de nuestra ciudad. Así se ve el momento del Espíritu Santo. Y finalmente, para resaltar este punto, no hay evidencia de que los discípulos están esperando algo extraordinario ese día de Pentecostés. No hay ninguna evidencia que hablase que la manifestación del poder de Dios iba a ocurrir durante una fiesta, o que se iba a hacer, o que Pentecostés era la fiesta adecuada para bajar el Espíritu Santo. Era una fiesta que tenía más que ver con los primeros frutos, con la cosecha. Ellos simplemente estaban esperando el momento de Dios. ¿Quieres estar preparados para vivir el poder de Dios en tu vida? Tienes que estar en el lugar correcto. Tienes que estar en el momento correcto. Pero el momento correcto no es algo que tú haces, no es algo que tú consigues, no es algo que tú invocas. El momento correcto viene por la soberana voluntad de Dios. Él lo trae y solo tú tienes que esperar y hacer la parte que te corresponde. Y en este momento era solamente para los discípulos y para ti ser parte de una iglesia activamente. Finalmente, debes tener los propósitos correctos. Debes estar preparado para entender que todo poder de Dios que se manifieste en su iglesia es única y exclusivamente para proclamar la gloria de Dios. No se trata de nuestra historia, no se trata de nuestro éxito, no se trata de nuestros sueños personales, no se trata de decir, por muy bonito que suene, es que yo siempre he soñado y yo siempre he querido ser un buen predicador. No, yo predico para la gloria de Dios. Tú deberías orar, ofrendar, dar, desgastarte, sacrificarte para la gloria de Dios. No para tus sueños, no para aliviar tus culpas, no para
saldar tus deudas morales o espirituales. No, es para la gloria de Dios. El propósito debe ser proclamar el Evangelio. Y si tú lees este pasaje, ves por ejemplo el verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Y para qué era esta concesión del Espíritu Santo? Para proclamar el Evangelio a estas personas que estaban aquí. Ellos, lo dice el verso 11, los oían proclamar en su propia lengua las maravillas de Dios. Esa era la razón de vivir en el poder del Evangelio, en el poder de Dios, proclamar las maravillas de Dios. Nosotros como iglesia, que estamos ahorita en un proceso de pensar muchas cosas y de retomar muchas cosas, de quizás redefinir nuevos ministerios, deberíamos tener esto presente. ¿Cuál es el propósito por el que queremos el poder de Dios en nuestras vidas? Para proclamar el Evangelio, para que las personas, nuestros vecinos, los niños en el porvenir, sus madres, la gente de Itagüí, pueda oírnos proclamar el Evangelio. Esa es la razón principal. No es el éxito, no es decir, ya es que yo quiero ser alguien, no es que yo quiero ser escuchado, es para proclamar el Evangelio. Y Hechos es muy, muy claro en recordarnos el propósito del poder de Dios es para la proclamación del reino de Dios y no para nuestro uso. Hay dos relatos en el libro de los Hechos que nos dan esta advertencia. Uno está en Hechos capítulo 8, los versos 18 al 23, y es el relato de un tal Simón el Mago. Y este hombre estaba en el lugar adecuado, estaba siendo testigo de los milagros y prodigios que hacían los apóstoles. Estaba en el momento adecuado, estaba viendo la manifestación del poder del Espíritu Santo, pero sus propósitos no eran los adecuados. La historia es que este hombre era un estafador ambulante que sacaba provecho diciendo palabra de Dios o que decía palabra de Dios, y cuando ve a Pedro haciendo un milagro, él cree, se convence, sí, este es Dios, Jesús es el Señor, pero después dice, ¿cuánto debo pagarles a ustedes para yo tener ese poder? Y la historia termina con este hombre ciego y con una exhortación con este hombre siendo exhortado duramente por Pedro, diciéndole, estás en oscuridad, estás por mal camino porque quieres comprar el don de Dios, quieres tratar el poder de Dios como si fuese un objeto comercial. Él tenía un mal propósito. Podía estar en el lugar correcto, con las personas correctas, en el momento correcto, pero sus propósitos no eran los propósitos correctos. Tenemos que tener cuidado en este tiempo de no caer en este tipo de trampa. Hay otro pasaje también en Hechos que nos habla de no tener el propósito correcto. Y esta es una historia mucho más simpática. Está en Hechos capítulo 19, los versos 13 al 16, y están ocurriendo sanidades, milagros, y se narra la historia de unos judíos, eran hijos de un tal sacerdote llamado Esceva, y ellos querían usar el poder para liberar personas que estaban endemoniadas. Y cuando se acercan y le dicen a una persona endemoniada, yo te digo que salgas en el nombre de Jesús al que predica Pablo, el demonio les dice, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, sí, conozco a esta gente, tiene poder, pero ustedes no los conozco. Y les da una pela. Dice que salen corriendo desnudos y golpeados. Otra vez, es creer que el poder de Dios se usa para mi beneficio, mi autopromoción, para sentirme bien, para que me den un mercado quincenal, para que me dejen, no sé, me sirvan tinto gratis los domingos, o para que me visiten porque nadie me visita, o para que me oren por mí porque me siento asustado, siento culpa. Si tú crees que el poder de Dios es solo para eso, tienes un problema. Necesitas pararte y reconocer y quizás arrepentirte diciendo, Señor,
mis propósitos no son para tu gloria. Perdóname. Yo quiero que mi historia, mi vida, hable de la cruz. Que mi vida, mi sufrimiento, aún mi necesidad en este momento, te glorifique a ti. Y que si me toca padecer enfermedad, dolor, quiero hacerlo como tú lo hiciste, para que otros puedan decir, esa fue una vida cambiada, esa fue una vida que le dio la gloria a Dios. O si tal vez empiezas a tener éxito, te empieza a ir muy bien, puedas decir, Señor, la prosperidad, la bendición vino porque fui fiel a ti, no porque seguí la codicia, no porque caminé en caminos que no eran. Tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto y tener los propósitos correctos. Eso es lo que necesitas para vivir en el poder de Dios. Pero hay algunas trampas que aparecen en este pasaje, con las que quiero terminar haciéndote una invitación a examinarte y orar. Y pensaba nuevamente en este despegue del cohete, este viaje de estos astronautas. Y seguramente mucha gente vio y dijo, sí, es una nave. Va a la Estación Espacial Internacional, se lleva muchos años dando vuelta allá arriba. Eso ocurre varias veces al año. Y no se dieron cuenta de las implicaciones que realmente tiene esto. Una de las cosas por las que digo que este lanzamiento fue histórico es porque es la primera vez que una empresa privada transporta astronautas de la NASA y abre una nueva era en todo lo que es la industria aeroespacial. Ya no son los estados, son empresas privadas que están trabajando con la NASA. Y eso abre la puerta a la exploración de Marte y una cantidad de cosas que quizás no se vieron ahí, pero van a venir. Pero mucha gente quizás no lo ve por estar mirando el ahora y estar centrado. En los versos 12 y 13 ocurre este problema. Dice, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Les dije que había un tercer grupo que eran los judíos nativos. Probablemente ellos eran bilingües, hablaban arameo y griego, pero no hablaban las otras lenguas. No hablaban el latín, no hablaban el egipcio. Así que ellos no podían entender cuál era qué era lo que estaban hablando. Para ellos eran sonidos sin sentido. No podían comprender, no eran capaces de ver, hey, esto es otro idioma, esto es algo maravilloso. Así que lo que dicen es, están borrachos. Esta gente está borracha. Sus prejuicios les estaban cegando de ver el poder de Dios. Lo irónico es que quizás estos judíos deberían haber sido los más sensibles a entender que Dios estaba haciendo algo. Vivían en Jerusalén, donde Jesús estuvo predicando por varios años. Ellos estaban cerca de los grandes maestros de la ley, cerca de la vida del templo. Y cuando ocurrió una manifestación del poder de Dios, sus prejuicios se fueron por la burla. Mientras los demás se asombran y dicen, wow, me están predicando en mi idioma, esto es para mí. Ellos dicen, están borrachos. Digo esto porque quiero que termines pensando en tus prejuicios. Tal vez estás sentado aquí en la iglesia desde hace varios años diciendo, es que yo no puedo ser santo. O, ¿para qué vamos a pensar en grande si no nos alcanza la plata? O no tenemos las herramientas. Y estás negándote por prejuicios de duda, de miedo, de incredulidad, de decir, ya lo he probado antes, ya he probado orar antes, 2 semanas nada más, y dices, Dios no contesta las oraciones. Tal vez estás diciendo, he probado dejar este vicio, y al tercer intento dices, no puedo, ya no voy a seguir, me conformo con sentarme aquí, y cuando alguien diga, el Señor me rescató de esto, tú dices, claro, eso es un show, eso no es para mí. Tal vez te estás quedando en los prejuicios.
Y puedes que estás en el lugar correcto. Y puedes que estás en el momento correcto. Pero eso, tu prejuicio te impide tener un propósito correcto para estar buscando de Dios. Así que quiero pedirte que hagas un alto, que te detengas un momento, te examines y pienses en esos prejuicios que quizás están haciendo que tu acercamiento a la fe, a la iglesia, sean errados. Y para eso te propongo un examen de 4 preguntas sencillas. La primera, detente y piensa, ¿cuál es tu lugar aquí en la iglesia? ¿Qué estás haciendo? No necesariamente está mal que no estés sirviendo, no estés conectado, pero ¿qué estás haciendo? ¿Participas en la oración? ¿Compartes tu fe? ¿O simplemente eres uno que es traído y llevado? Traído porque se abrió la iglesia, llevado cuando se cierra. ¿Cuál es tu lugar en la iglesia? ¿Cómo te estás acercando a la iglesia? ¿Cómo le estás viendo? ¿Es tu familia o es solo un grupo de terapia? ¿Es un grupo de oportunidades donde puedes conseguir tal vez una novia, un novio, un lugar, alguien que te escuche? ¿O es un lugar donde Dios te está hablando y te está transformando y sobre todo te está permitiendo a ti ser parte del reino de Dios y de transformar las cosas a tu alrededor? ¿En qué momento estás? Segunda pregunta. ¿Cuál es tu momento? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Estás esperando o estás estancado? ¿Estás resignado o simplemente estás ahí? ¿No haces nada? ¿O es un momento en el que te estás dando golpes y golpes porque Dios haga tu voluntad, porque Dios cumpla promesas que tú ves en la Biblia, pero no sabes si son para ti, pero tú estás insistiendo y quieres que el poder de Dios se derrame en tu vida cuando tú quieras y como tú quieras? ¿Cuál es tu momento? Y quizás una que ayuda se responde de haber respondido las 2 primeras. ¿Cuál es tu propósito de estar aquí en la iglesia? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué estás buscando? ¿A qué quieres pertenecer? ¿Quieres solo simplemente decir, pertenezco a una iglesia para demostrarle a la gente que eres bueno, que te mereces el cielo? ¿O porque quieres ser parte del plan de Dios que transforma la ciudad, que transforma tu familia? Esas 3 cosas. ¿Cuál es tu lugar en la iglesia? ¿En qué momento estás? ¿Cuál es tu propósito? Y finalmente, después de que las hayas respondido, la 4ª pregunta, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar verdaderamente el lugar? ¿Vas a esperar verdaderamente el momento de Dios, escuchándolo y siendo fiel? ¿Y vas a buscar que cada vez que Dios hable o se muestre en tu vida, tus propósitos sean para glorificarlo a Él? ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque realmente tú lo haces todo, Señor. Y nosotros solo estamos llamados a esperar con fidelidad, Señor, a preparar nuestros corazones y nuestros propósitos, a esforzarnos por permanecer en el lugar. Pero no tenemos que hacer que tu poder descienda. No podemos hacerlo, Señor. Nosotros no podemos mover las circunstancias, mover las situaciones, crear los espacios para que tú te manifiestes. Solo podemos ser fieles, Señor. Así que, Señor, antes de que nos desgastemos, Señor, peleando en hacer las cosas que no podemos hacer, ayúdanos a hacer las que sí podemos, que es estar en el lugar correcto, Señor, correctamente conectados con la iglesia, a esperar el momento, tu momento, que solo ocurre cuando estamos en el lugar correcto y haciendo las cosas correctas, siendo fieles en la oración, en la edificación de la iglesia. Y finalmente, Señor, ayúdanos a que nuestros propósitos, las razones por las que estamos aquí, Señor, las razones por las que te buscamos, apunten solo a la cruz, Señor. Porque más nada es importante, Señor. Solo mostrar lo que tú puedes hacer a través de nuestras vidas, Señor, y lo que nosotros podemos hacer cuando estamos centrados en ti.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que estas preguntas calen seriamente en nosotros, Señor, y podamos ser confrontados, retados y también consolados. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana entrante. Que la gracia y la paz sean contigo, con tu familia. Recuerda hacer estas preguntas y recuerda la tarea del domingo pasado. Iglesia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Es tu misión, iglesia, es tu misión, el mundo alcanzar. Es tu misión al mundo alcanzar y enfrentar al enemigo con fe y valor. Batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para Él. Y así tendrá lo que buscó al morir, una herencia de naciones. Allí en la cruz, en esa cruz, Y allí en la cruz de amor y compasión vemos a Cristo asolado, mas aplastados yacen a los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. aleluya. Por gracia, Dios, Por gracia, Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio obtener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar, has de estar con Él por siempre. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar, has de estar con Él por siempre. alégrate, Señor. Oh Dios de los cielos, fortalece tu iglesia. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, ese capítulo 11 del libro de Hebreos, todos esos héroes de la fe que lucharon, que sufrieron, y aquellos hombres a través de la historia de la iglesia y de la historia de la humanidad que han muerto por causa del Evangelio. ¿Qué nos queda a nosotros?
vivimos muy cómodos, vivimos muy tranquilos en nuestro contexto. Necesitamos levantarnos como iglesia, calzarnos de la armadura del Señor. Y vamos a cantar ese último verso que nos quede sellado en el corazón. Levántate, iglesia del Señor. Levántate, iglesia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Bueno, hermanos, ahora vamos a terminar dándole gracias al Señor por el día de hoy. Gracias, Señor, por el grupo de alabanza, por el Redil Junior, por sus profesores, por sus alumnos y por cada uno de los miembros de la iglesia que no pudieron asistir presencialmente y están escuchando la palabra virtualmente. Señor Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos traes enseñanza, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Tanto doy gracias, Señor, por la vida de los niños de Redil Junior, Señor, por el grupo de alabanza, Señor, por sus profesores, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida del pastor, Señor, por el mensaje de hoy, Señor. Te ponemos pues este día en tus manos, Señor. Y Padre Santo, también te pedimos por la salud de los miembros de la iglesia, Señor, por la economía, seguimos orando, Señor, y también, Padre Santo, por un lugar para congregarnos de nuevamente, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén.